Bien, hermanos, pues ustedes saben que la semana pasada comenzamos una serie de predicaciones, nos detuvimos un poquito en el estudio del libro de Hechos, porque yo les dije, bueno, en el mes de agosto a mí siempre me gusta tocar algunos temas que yo considero importantes de la actualidad, de lo que estamos viviendo como cristianos en medio de un mundo que es hostil al Evangelio, un mundo que es indiferente al mensaje de Cristo. Y la semana pasada, básicamente, yo lo tomaría como una introducción, donde yo hablaba acerca de la batalla por la verdad. Y la semana pasada yo trataba de hacerles entender cómo como cristianos podemos navegar en medio de un mundo en el que en realidad saber qué es verdadero es algo crucial y es importante. Porque en este mundo se nos ha enseñado que como todo es verdad, nada es verdad. Y tendemos y creemos que pueden haber diferentes verdades, muchas verdades, y que todas son igualmente válidas y que todas son igualmente respetables. Yo les decía, no es posible esto. Hay solamente una verdad. Y no todas las opiniones son reales, ni son verdaderas, ni tampoco son respetables. Miren, hermanos, algunos de los entendidos han denominado a esta era como la era de la posverdad. Y la han llamado así porque es una era en la que los hechos objetivos, los datos duros, la lógica, la razón y la ciencia están subordinados, o sea, están abajo de lo que yo siento o de lo que yo creo. Estamos en una era en la que podemos tener todos los datos, podemos tener toda la razón, podemos tener toda la lógica, podemos tener toda la ciencia detrás de nosotros, y aún así dice, no, pero es que yo no me siento bien con eso. Y eso está por encima de la razón, encima de la verdad. Entonces por eso se le denomina una era de la post-verdad, porque la gente ya no confía, no cree o no pone por encima de sus sentimientos, no pone los hechos objetivos. Una era, hermanos, donde la línea entre la verdad y la mentira se ha difuminado tanto que tendemos y corremos el peligro de creer que pueden existir múltiples verdades. Y por ejemplo en esto, bueno, últimamente las películas han explotado mucho este tema, como es el caso, por ejemplo, de Marvel y la idea esta de los multiversos, ¿no? ¿Y qué pasaría en un universo alterno donde Spider-Man en realidad era un Spider-Man moreno, de piel oscura, ¿no? ¿Y qué pasaría si en otro era un Spider-Man pero mujer? Cosas así, ¿no? Como diferentes, solamente están explotando este asunto de que ahora creemos que hay múltiples verdades, pues también así hay muchos universos paralelos, y en cada universo paralelo hay verdades que son diferentes, que son distintas, que no todos estamos atados o regidos bajo la misma verdad, y lo explotan, ¿verdad? Es un síntoma, digo yo, de lo que ellos están viendo en la sociedad. Solamente, pues al final de cuentas, toda esta industria está movida por el dinero. Lo que quieren es darle a la gente algo que la gente vaya a consumir para poder ellos cobrar el cheque. Pues entonces le presentan a la gente lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, decíamos la semana pasada que como Satanás está descrito en la Biblia como el padre de mentira y como un engañador que se presenta como un ángel de luz, entonces deducimos que la batalla por la verdad no solamente es una cuestión de este mundo material, sino que es en parte de lo que nosotros llamamos una guerra espiritual. Como Satanás, que es el Dios de este mundo, una de sus funciones principales es engañar al mundo, podemos entender que esta batalla, esta guerra por la verdad, es una batalla espiritual. No es solamente una cuestión material, no es solamente una cuestión intelectual, no solamente es una cuestión de querer entender cuáles realmente son los datos, no. Es una guerra espiritual que Satanás está librando desde sus trincheras, desde su trinchera con las armas que él conoce. El engaño, la manipulación, el venir ante nosotros y presentarse como un ángel de luz cuando por dentro en realidad es un lobo. Satanás, hermanos, yo les comentaba esto, tiene miles de años viviendo entre nosotros. Y nosotros creemos que nosotros somos más inteligentes que él. Nos supera, hermanos, en conocimiento. No debemos de dudar, hermanos, que detrás de toda esta confusión que reina en la actualidad está la mano del diablo para impedir la obra de Dios en la vida de las personas. De hecho, Pablo lo dice en 2 Corintios, capítulo 4. Escuchen bien. Pablo dice esto en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solamente está oculta a la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Pero Pablo claramente dice, Satanás ha cegado la mente de la gente de este mundo. Por eso no pueden ver la buena noticia. Entonces, otra vez,
Quien está detrás de toda esta manipulación es Satanás, es el enemigo. Y el tema, hermanos, que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con este engaño, y que tristemente, yo lo tendría que decir así, muchos cristianos hemos sido engañados por los argumentos de gente que ha sido manipulada, aunque no se han dado cuenta de ellos, por Satanás. El tema de hoy tiene que ver con ello, la ideología de género. Es el tema que vamos a tratar. Déjenme orar, hermanos. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, Padre, que seas tú nuestro maestro en este momento. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ilumine. Y que podamos nosotros, Padre, como hijos tuyos, atender la verdad, entender la verdad y aferrarnos a ella, Señor. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo les comentaba desde el inicio de esta serie que iba a haber algunos temas que probablemente iban a hacernos, o nos iban a mover el tapete. Yo les pedía solamente una cosa, ¿verdad? Tomen nota, reflexionen en sus casas y pidan al Señor que a través de su Santo Espíritu les ilumine y que sea Él el que los guíe a ustedes en la verdad. Es lo que debemos hacer siempre que escuchamos una predicación. Yo jamás voy a decir que yo soy aquí el Papa Bautista y que lo que yo digo es palabra de Dios y ustedes tienen que obedecer, ¿no? No. Yo me considero un ser humano falible que puedo errar también en mis interpretaciones. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guiará a nosotros a toda la verdad. Y yo me aferro a eso. Me aferro a que tú como cristiano, cuando estés en tu casa, estés haciendo tu tarea. Pensar, reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar las enseñanzas que estás recibiendo. Y si el Señor te convence a ti de que aquello es verdad, entonces puedes continuar con aquello. Pero si el Señor a través de su palabra te está diciendo, no, aquello que te está enseñando aquel pastor, maestro, ya ven que ahora también hay apóstol, profetas, no sé qué tantas, querubín, serafín, no sé qué tantas cosas. Si dice no, si la palabra del Señor te dice que no, que esto no es lo que deberás entender o conocer, entonces tú debes obedecer la voz del Espíritu Santo. Entonces yo siempre les hago esa advertencia a ustedes, como una manera yo de quitarme la responsabilidad de ustedes. Ustedes son responsables, hermanos, de sus vidas espirituales. Por supuesto que yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo hago. Eso estoy completamente consciente. Pero yo sé que es una responsabilidad de ustedes también evaluar todas las enseñanzas que ustedes reciben. Miren, hermanos, antes de 1973, fíjense bien, eso es hace menos de 50, hace como unos 50 años. Antes de 1973, el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que utilizan los psiquiatras para ejercer su profesión incluía la homosexualidad en el listado de desórdenes mentales. O sea, antes de 1973 se veía la homosexualidad como un desorden mental. Después de 1973, el homosexualismo como enfermedad mental fue extraído del manual, se lo quitaron del manual, porque y esto no fue porque los especialistas llegaran a esa conclusión. No fue porque los especialistas se pusieran de acuerdo y dijeran, ¿saben qué? La homosexualidad no es un trastorno mental, vamos a sacarlo del manual. No fue por eso, sino porque fueron ellos presionados por medio de amenazas violentas de grupos homosexuales que atacaban a los congresos de los psiquiatras. Cada vez que ellos se reunían en un congreso, llegaban grupos ahí, lo que se denominan lobbies LGBT, lobbies de personas homosexuales, llegaban ahí a esos congresos y atacaban violentamente a los psiquiatras. Entonces, presionados por esta violencia, ellos tuvieron que eliminar o sacar del manual de trastornos mentales la homosexualidad como un trastorno mental. Luego, después de que sacaron la homosexualidad de este manual, en 1980, ellos se dieron cuenta que muchos pacientes que tenían, que eran homosexuales, comenzaron a presentar otra enfermedad que se le conoce como el egodiagnóstico homosexual. Básicamente que aunque ellos ya se han cambiado de sexo o la sociedad los reconoce como algo diferente, aún así ellos no se sienten que están dentro del cuerpo. Aún así ellos, a pesar de que supuestamente ya se les ha validado lo que ellos creen que son, aún así ellos siguen sintiendo que ese cuerpo no les pertenece. Entonces los psiquiatras se dieron cuenta que estaba surgiendo esta nueva enfermedad, porque ahora con esta apertura que hubo al homosexualismo, se estaban multiplicando los casos y metieron este trastorno en el manual nuevamente, pero otra vez, en 1986, tuvieron que sacarlo del manual, porque otra vez fueron presionados por lobbies homosexuales para que lo sacaran del manual. De tal manera que hoy en día, un psiquiatra que trata de atender a un paciente que lo ve como un trastorno mental, el psiquiatra puede perder su licencia.
porque no es un trastorno mental. Aunque los psiquiatras en su conjunto, la mayoría reconoce que es un trastorno mental. Lo que yo quiero señalar, hermanos, con esto, con este marco histórico, no es defender, ¿verdad?, a los psiquiatras. Obviamente, pues ellos tienen que hacer su tarea, su trabajo. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, hermanos, que detrás de todas estas nuevas ideologías llamadas progresistas, hay intereses humanos perversos. Obviamente originados por Satanás. Y estos intereses humanos perversos doblegan a la ciencia, doblegan a la política y en algunos casos llegan a doblegar inclusive hasta la religión. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta de iglesias que ahora están, dicen ellos, bendiciendo matrimonios homosexuales? Supuestamente basados en la palabra de Dios. Entonces, estas presiones han logrado doblegar políticas, han logrado doblegar ciencia y han logrado doblegar en algunos casos hasta la religión. Es decir, hermanos, hay ideologías, fíjense hoy, hay ideologías que a pesar de ir contra natura, a pesar de ir contra la naturaleza, en contra de la razón y en contra de la moral, buscan ser impuestas porque así conviene a los intereses de algunas personas. O sea, no porque sea lo lógico, no porque sea lo razonable, no porque sea lo científico, no, sino porque eso interesa a mis intereses, eso me conviene a mí. Entonces, gente con mucho dinero, con muchos recursos económicos, trata de imponernos a nosotros sus creencias, sus ideas. Lo mismo podríamos decir, hermanos, de la legalización del aborto y del feminismo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que detrás de la legalización del aborto hay millones de dólares? Hay clínicas que se están especializando en los abortos y no cobran barato. Entonces, como una manera de ellos de mantener vivo su negocio, ellos le inyectan millones para que los gobiernos aprueben políticas que permitan precisamente que las mujeres aborten, con el fin de ellos de tener un negocio. Y cubren todo esto con una serie de palabras supuestamente atractivas para afectar nuestra percepción. Es tu cuerpo, es tu derecho. Suena bonito, ¿no? Sí, pues es mi cuerpo, es mi derecho. Claro, no voy a dejar que nadie opine sobre mi cuerpo. Me enojo, ¿no? Si alguien me dice que estoy gordo. Lo están pensando, ¿verdad? No, es cierto. Pero es una frase, ¿verdad? Es tu cuerpo, es tu derecho. Entonces, obviamente tú dices, no, es una frase bonita, me gusta, me encanta. Pues no voy a dejar que nadie ande opinando de mí. Y nos llegan a nosotros, inclusive hasta cambian el lenguaje. Cambian el lenguaje para que de esa manera no se le da el valor que realmente tiene. Ya no se le llama aborto, se le llama interrupción del embarazo. Suena más bonito, ¿no? Supuestamente, porque en tu idea, en tu mente, algo que tú interrumpes es algo que después puedes continuar, pero un embarazo que abortas no lo puedes continuar después. Pero le cambiamos las palabras, hacen un juego de palabras para que nos suene más atractivo, más bonito y lo estemos asimilando. Es mi cuerpo, es un derecho, es libertad. Y todo esto ha llevado a un escenario donde supuestamente, inclusive es una guerra de sexos. No es que los hombres machistas, patriarcales, no nos dejan abortar porque como quieren tener a las mujeres oprimidas, las embarazan. Entonces es una opresión patriarcal. Y han hecho que el aborto ahora sea una cuestión de una guerra de sexos. Como si los hombres estuviéramos peleados con las mujeres por cuestión del embarazo. También así como la industria del petróleo, hermanos, invierte mucho dinero para que se aprueben leyes que les eliminen la competencia, para que nieguen el cambio climático y para que les permitan usar técnicas de extracción peligrosas. También así como industrias de las armas, ¿verdad? Mete mucho dinero para que pues, sigan permitiendo que cualquiera pueda comprar un arma. Detrás de todas estas nuevas ideologías hay mucho dinero. Y su propósito, diseñado por Satanás, es destruir la creación de Dios. Es el propósito. Destruir la creación de Dios. Y es como un caballo de Troya, hermanos, en el cual nos meten en realidad que ellos quieren meter sobre nosotros en realidad un control total sobre la población. Miren la siguiente diapositiva, para que vean un poquito la ideología del género, los pensamientos, los postulados que ellos tienen. Si ven ahí está como un caballito de Troya. Si conocen la historia de Troya, bueno, pueden entender por qué. Dentro de todo este caballito de Troya, en realidad hay una intolerancia, porque supuestamente ellos que son los aladides de la tolerancia, no, es que nosotros somos tolerantes, tenemos que permitir matrimonios del mismo sexo, tenemos que permitir parejas del mismo sexo,
Pero ellos son intolerantes con los creyentes. Cuando se supone que son tolerantes. En realidad hay una intolerancia. Todos tienen que pensar como nosotros. Totalitarismo, imposición, censura. No se puede decir nada en contra de este mensaje. Es más, a lo mejor este video, si lo subimos a YouTube, a lo mejor lo van a tirar. Probablemente. A lo mejor hasta van a castigar a la iglesia, bueno, en la página de YouTube. No lo sé. Pero puede suceder. Y está sucediendo, de hecho. Cualquier mensaje que vaya en contra de esta narrativa que se nos está tratando de vender es censurado. Es censurado. Fíjense lo que piensa la ideología de género. Por un lado, no se nace hombre o mujer. Ellos dicen así, ¿verdad? No nacemos con un sexo determinado biológicamente. O sea, tus órganos sexuales no te identifican a ti como un hombre o como una mujer. Sino que este se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género. Es el pensamiento que hay detrás de esto. Número 2, ellos consideran la sexualidad es diversa. La expresión sexual puede tomar muchas formas diferentes. Ser heterosexual solamente es una de ellas. Todo lo que importa es cómo te autopercibes tú. Puedes elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluyen ser transespecie, o sea, no eres humano, eres un perro, eres un gato, eres otra cosa, transespecie o transgeneracional. Esto es bien peligroso, hermanos. Y vean lo absurdo de esta clase de pensamientos, hermanos. O sea, inclusive esta cuestión de ser transgeneracional. O sea, yo soy un hombre de 40 años, el que no lo sepa, tengo 40 años. Pero de pronto estas personas pueden decir, no, pero yo me autopercibo como un jovencito de 15 años. Porque se burlan, ¿verdad? Se está burlando de mí. Ustedes tienen que aceptar que yo me autopercibo como un joven de 15 años. Es lo que está detrás de todo esto. Y algunos lo toman en serio y es verdad, lo tienes que aceptar. Y les puedes preguntar, vas a las universidades y les preguntas a los jóvenes, bueno, ¿sabes que esta persona se considera que es un niño o un joven de 15 años? ¿Lo aceptas así? ¿Que se autoperciba como un sí, lo acepto como alguien que sí, lo acepto. Pero ¿qué tal si ese hombre de 40 años, que se autopercibe como un joven de 15 años, quiere tener novia de 15 años? ¿Se dan cuenta de lo absurdo? Entonces ahí toda la gente se pone a pensar como que no. Pues por supuesto que no. No se corresponde mi pensamiento con mi cuerpo. Mi cuerpo claramente está diciendo es un hombre maduro de más de 30 años. Él no tiene nada que ver con niñas. No tendría por qué. Tendríamos que defender a las niñas eso. Pero ahora resulta que tenemos que aceptar lo que la gente se autoperciba. Alguien decía, eso está muy tremendo, pero alguien dice, bueno, yo aquí estoy en Estados Unidos y me puedo autopercibir como ciudadano americano. ¿Y usted cree que voy a ir a Luxis y le voy a decir, ¿sabe qué? Yo me autopercibo como ciudadano norteamericano, así que deme mi tarjeta ahí de... Me autopercibo así. O sea, ¿me quiere hacer caso o no me quiere hacer caso? Es su problema, ¿no? Eso es un error, ¿se dan cuenta? Es absurdo, pero lo dejamos pasar y decimos, no, la gente se autopercibe como quiera, está bien. Pero no, hay una realidad y cada quien tiene que aceptar la realidad que le tocó vivir. ¿Tienes órganos sexuales masculinos? Bueno, eres un hombre. ¿Tienes órganos sexuales femeninos? Bueno, entonces eres una mujer, una hembra. Sigue diciendo la ideología del género, la familia es un invento. Esta familia natural o tradicional, donde es un varón, una mujer, es un invento religioso, es un invento cultural que está en decadencia. En realidad hay familias diversas, dependiendo del género de los miembros, ¿no? Puede haber familias de papá, familias de mamá, y siguen siendo una familia. Los hombres heterosexuales son el problema, también es parte de esta ideología del género, ¿no? Todas las desigualdades, la violencia, las injusticias son causadas por los roles de género creadas por hombres heterosexuales, ejemplificados en el machismo y en el patriarcado. Las mujeres, en contrario, son víctimas inocentes y seres moralmente superiores a quienes ahora debemos de darles derechos superiores como una retribución por todo ese machismo que estuvieron sufriendo por muchos años. Es parte también de esta ideología. La violencia en este pensamiento también es unidireccional. En este tipo de ideología solamente los hombres atacan a las mujeres por razón de su género, pero las mujeres nunca atacan a los hombres por su razón de género. Básicamente, inclusive existen, allá en México es muy común esto, es bien común, hermanos. Cualquier muerte en la que una mujer muera, lo catalogan rápidamente como feminicidio. Es un feminicidio. ¿Saben lo que es un feminicidio? El concepto. El concepto de un feminicidio es que ustedes atacan a una mujer por ser mujer. O sea, que el fondo de la agresión no es que me debe dinero, no es que nos estábamos peleando y la maté. ¿Sí me estoy explicando?
sino que es porque eso es mujer y yo no tolero a las mujeres, la voy a matar. Eso es un feminicidio. Pero resulta que una mujer va un hombre manejando, chocan, mueren los dos. Pero el hombre mató a ella, es un feminicidio, porque él iba manejando. Es un accidente. ¿Me estoy explicando? Pero se está cayendo en ese extremo. Entonces, básicamente aquí dice, la violencia es unidireccional. Solamente los hombres atacan a las mujeres, pero las mujeres no atacan a los hombres. En este tipo de ideología, todos los hombres, fíjense, todos los hombres son violentos y son potencialmente criminales y feminicidas. La masculinidad y el lenguaje sexista son expresiones violentas y misóginas que erradicar. Ya no debes de decir el agua, porque es masculino, ¿no? Debes decir la agua. Porque él es masculino, entonces cualquier nombre con el prefijo él ya está mal. Caen, ¿verdad?, en estos absurdos. El matrimonio es opresivo. El matrimonio y la maternidad son formas de oprimir, subyugar al sexo femenino, que limitan y restringen sus libertades, oportunidades y derechos. Fíjense, esto también es algo que está, iba a decir de moda, pero no es la palabra adecuada, pero que está constantemente ya como un pensamiento que se está aceptando más comúnmente. De hecho, una invitación que se les hace a las mujeres. La promiscuidad y el derecho al aborto liberan a la mujer de ese yugo. Tradicionalmente, y no estoy diciendo que esté bien, tradicionalmente el promiscuo ha sido el hombre. Y no estoy diciendo que esté bien, obviamente desde la palabra de Dios está mal. Pero de alguna manera entendemos que el hombre generalmente ha sido así. Y ahora se le está promoviendo a las mujeres a que sean iguales que los hombres. Acá en Estados Unidos se utiliza mucho el término del body count. ¿Con cuántas parejas has tenido sexo? Y a alguien que no ha tenido muchas parejas sexuales se le tipifica como un religioso, como un aguafiestas, como alguien que sí, así es como se le dice. Entre los jóvenes esto es muy, muy peligroso. Es muy típico el body count entre ellos. Como que eso les da valor, ¿no? Él ha andado con 20, él ha andado con 30, e inclusive las mujeres. Ella ha tenido 20, ella ha tenido 30, está bien, estamos al revésados, dice un hermano. Pero ahora se le está promoviendo esto a las mujeres. Está bien también, no pasa nada, al contrario, eso te da valor a ti. Qué tremendo, ¿va? Porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas personas creen que viven en libertad, pero en realidad son esclavos de sus deseos. Porque dice la palabra de Dios, uno es esclavo de aquello que lo domina. Toda esta ideología, hermanos, anticientífica, irracional, inmoral y contraria a la revelación de Dios, se envuelve en un discurso de igualdad, libertad y tolerancia que ataca a sus detractores señalándolos como intolerantes, religiosos o incitadores al odio. Peligroso, hermanos. Y es peligroso que nosotros como cristianos absorbamos todo esto y lo aceptemos sin en realidad darnos cuenta de lo que está en el fondo de la cuestión. Con todas estas ideologías, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero con todo esto Satanás está tratando de destruir la familia. La familia. El núcleo de la sociedad. Satanás con todo eso está destruyendo la familia. ¿De dónde surgen estas ideologías? ¿Cuál es el origen? Ahí vamos a ver Romanos capítulo 1. En primer lugar, hermanos, surge porque hay una falta de reconocimiento de Dios como el Creador. Todo esto tiene de fondo esta cuestión. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. La palabra de Dios, hermanos, es clara.
en que existe la verdad. Y esta verdad está en Dios. Nos puede el mundo tratar de engañar de que hay múltiples verdades, pero nosotros decimos, no, hay una sola verdad. Y esta verdad está en Dios. Sin embargo, como leíamos aquí en Romanos, los seres humanos detienen la verdad. Detienen la verdad, es decir, restringen la verdad, no quieren aceptar la verdad. Dice ahí, detienen la verdad con su perversión. O sea, Dios está mostrando la verdad, pero los seres humanos detienen la verdad de Dios, restringen la verdad de Dios, no quieren reconocer la verdad de Dios. Una verdad, dice Pablo, una verdad que es claramente evidente desde la mera creación de Dios. Dice ahí, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra y pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. La creación de Dios muestra la realidad de la existencia de un ser creador. Pero los seres humanos, dice, detienen la verdad. Hermanos, aunque todo el cosmos apunta a un diseño inteligente, este es insuficiente para mostrarnos el camino de Dios, pero es suficiente para que deduzcamos la existencia de un ser sabio que ha diseñado toda la naturaleza y el cosmos a tal perfección que todo está en un equilibrio perfecto para que nosotros como seres humanos podamos vivir en la Tierra. Miren, escuchen las palabras del doctor Paul Davies. Él es un respetado cosmólogo, no es cristiano, para que no van a pensar que estoy aquí solamente citando autores cristianos. Él no es cristiano y trabaja en la Universidad de Arizona. Él dice lo siguiente: toda la ciencia, fíjense bien, toda la ciencia se basa en el supuesto de que la naturaleza está ordenada de una manera racional e inteligible. Él es un científico, cosmólogo. Y él dice, toda la ciencia se basa en que detrás de ella hay un orden, es lo que dice el doctor Paul. No podrías ser un científico si pensaras que el universo es un cúmulo sin sentido de probabilidades y azar. Los científicos toman las leyes ordenadas de la física y expresan todo esto en matemáticas ordenadas. Y luego dice Paul Davies, ¿quién le dio el orden a lo que conocemos? En otras palabras, lo que está diciendo este científico es, si detrás de toda la ciencia nosotros encontramos siempre un orden, ¿quién le dio un orden a todo esto? Porque supuestamente, una de las reglas, no supuestamente, realmente, una de las reglas, creo que la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, dice que todo tiende al caos, o sea, por sí solo. Y yo creo que nos damos cuenta de esto nosotros con las casas. Usted deja una casa deshabitada y se va a dar cuenta en poco tiempo que se empieza a desmoronar. Y dice, ay, caray, está medio raro, ¿no? Pero nomás hay gente viviendo ahí y parece que como que la casa siempre está, hasta pareciera que la casa tiene vida. Pero no, es porque la gente en realidad la está modernizando, la está pintando, la está arreglando, pero deja la casa así sola y la casa solita se empieza, todo tiende, ¿verdad? La destrucción, la segunda ley de la termodinámica. Entonces dicen, ¿cómo es posible que detrás de todo esto encontramos orden, que podemos expresar en fórmulas matemáticas? Entonces pregunta el doctor Paul, ¿alguien le tuvo que haber dado orden a todo esto? Últimamente hay un movimiento dentro de la ciencia donde cada vez más científicos se están alejando de viejas teorías incorrectas, como por ejemplo la evolución de las especies de Charles Darwin, porque se han dado cuenta de que son teorías irracionales. Y hay varios científicos que están apuntando hacia un diseño inteligente por un ser superior. Pero otros siguen negando la existencia de un ser superior, divino, y dicen, no, es que aquí los seres humanos venimos a ser producto de aliens que llegaron a la Tierra y aventaron aquí unos huevecillos o algo para que nosotros surgiéramos. Prefieren creer en esta teoría de seres extraterrestres en vez de creer que en realidad hay un Dios creador. El origen, hermanos, de muchas de estas distorsiones que encontramos hoy está en la necesidad de reconocer a Dios como el creador. Pero en primer lugar, no reconocen la existencia de un Dios, y en segundo lugar, no lo quieren reconocer como un Dios creador. La Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y entonces Dios les dio dos sexos, varón y hembra. Y entonces, este par de seres humanos, iguales en valor, iguales en dignidad, iguales en inteligencia, Dios les dio órganos sexuales diferentes para propagar a nuestra especie. Dios les dio a ellos la capacidad de procrear, algo que es imposible de llevar a cabo
en una unión sexual entre un hombre y un hombre y entre una mujer y una mujer. El matrimonio, hermanos, no es un invento del hombre o del ser humano. Es una institución creada por Dios para la supervivencia y la propagación de nuestra especie. Quien le ha dado el sexo a cada ser humano es Dios. Así que unos son hombres con órganos sexuales masculinos y otros son mujeres con órganos sexuales femeninos, donde la atracción o la orientación sexual natural es hacia el género opuesto. Por eso, Adán, fíjense la historia ahí de Génesis capítulo 2, es una historia hermosa. A mí me da risa siempre que leo Génesis capítulo 2, porque dice la palabra de Dios ahí, que Dios había formado obviamente a Adán, y entonces dice, y se dio cuenta Dios de que Adán estaba solo, y no era bueno. Dice Dios, el hombre está solo y no es bueno, vamos a hacerle una ayuda idónea, ¿no? Pero entonces dice la Biblia que Dios le trajo animales a Adán, y uno dice, pues, ¿por qué Dios hace esto? ¿No? Porque Dios dice, Adán no tiene compañía, y de pronto le trae animales. Cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que es porque Dios quería que Adán se diera cuenta de que los animales no son su igual. Porque Adán tuvo que empezar a nombrar, este es un toro, iba a decir esta es una tora, pero no, esta es una vaca, este es un gato, esta es una gata, este es un león, esta es una leona. Adán tuvo que estar haciendo eso. Imagínense, entonces Adán está viendo a todos los animales y dice, bueno, aquí hay este masculino, aquí hay este femenino, y luego Adán se voltea a ver a sí mismo y dice, ¿y yo qué? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando termina, Dios hace caer a Adán en un sueño muy profundo, tomando sus costillas y forma a la mujer, y dice, cuando Adán abrió los ojos y la miró, exclamó, y dijo, ahora sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces Adán se dio cuenta de que la mujer era alguien de su misma especie, pero de distinto sexo, género. Entonces Adán ahora ya será llamada varona, porque el varón fue tomada, y entonces dice la palabra de Dios, y conoció a Adán a Eva, su mujer, y tuvo un hijo. Hubo relaciones sexuales entre ellos, porque es la manera en la que se tienen hijos, un hombre con una mujer. Hermanos, el Creador no se equivoca, pero si dejamos fuera de la ecuación a Dios, el resultado de la fórmula va a ser una catástrofe como la que estamos viendo ahora. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que hay países en los que la tasa de natalidad es sumamente inferior al número de muertos? O sea, países que en vez de estar creciendo en población, están disminuyendo. Y parte de la razón de eso es precisamente por estas ideologías. ¿Qué sucede con eso? Bueno, los sistemas de pensión están a punto de colapsar. Porque quien le paga la pensión a los que ya están jubilados o retirados son los trabajadores nuevos que están pagando sus impuestos, y de esos impuestos se saca para pagar la pensión a los que ya están retirados. Pero si la pirámide, o sea, debe ser una pirámide así, pero si la pirámide está así, pues ¿quién les va a pagar ahora a los jubilados? Pero bueno, nosotros como seres humanos hemos dejado que estas cosas prosigan, encontraremos al final de cuentas todo el caos que van a causar. Número 2, hermanos, el mal uso del libre albedrío que Dios nos ha dado. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Vean bien cómo lo escribe Romanos. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca del Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Estamos viendo las razones que hay detrás de todas estas ideologías. La primera razón es que nos negamos a reconocer la existencia de un ser creador, de reconocer a Dios como el creador. Y ahora, este mal uso del libre albedrío que Dios nos ha dado. Podemos decir entonces, hermanos, que el origen de la maldad está en la libertad de escoger con la que Dios nos ha creado. Porque Dios nos ha creado a nosotros como seres libres, capaces de tomar decisiones. Cuando leemos en el versículo 24 que Dios los abandonó, no significa que haya dejado de tener cuidado de su creación,
sino que simplemente dejó que dieran rienda suelta a lo que querían hacer, es decir, les dio la libertad de tomar sus decisiones. Y siempre surge una pregunta cuando hablamos del libre albedrío de Dios. Si Dios sabía lo que como seres humanos somos capaces de hacer, ¿por qué nos dio el libre albedrío? O sea, si Dios sabía las decisiones que íbamos a tomar, ¿por qué nos dio Dios entonces el libre albedrío? ¿Por qué nos dio la oportunidad de escoger? ¿Por qué Dios le dio a Adán y a Eva de comer del fruto? O sea, los puso ahí en el lugar y les dio a escoger. Pueden comer o pueden no comer. Si Dios sabía que ellos lo iban a comer, ¿para qué los dejó ahí? ¿Para qué Dios les dio el libre albedrío? Mejor hubiera sido que Dios no les hubiera dado la capacidad de decisión, ¿no? Así como los ángeles, quizás. Porque los ángeles también se rebelaron contra Dios, así que también tienen de alguna manera esta capacidad de tomar decisiones. Hermanos, pero el libre albedrío es absolutamente necesario para poder amar libremente. Dios no creó un ejército de robots autómatas que obedecieran sus órdenes. Por eso tienes la capacidad de elegir. Porque dice la palabra de Dios que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Eso significa que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de progresar, la capacidad de indagar, la capacidad de crecer, la capacidad de tomar decisiones libres. Porque para que el amor sea verdaderamente amor, se tiene que dar en libertad. Tú no puedes obligar a alguien que te ame. Puedes obligar a alguien a estar contigo, sí, vas y lo encierras, ¿verdad? Y que se quede contigo. Pero no puedes obligarlo a amarte. El amor siempre se da en libertad, es una decisión del ser humano, dar el amor. Y dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios mostró su amor hacia nosotros y nosotros respondemos a esa invitación de Dios en el acto de amor que Él primero hizo por nosotros. Por eso hay libre albedrío, porque el amor tiene que ser dado en libertad. Así que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, porque Él no es un tirano ni es un dictador. El problema, hermanos, es que con el pecado nuestra capacidad de elegir correctamente quedó afectada. Por eso necesitamos que Cristo nos renueve y que el Espíritu Santo more dentro de nosotros para poder elegir lo más correctamente posible. Y ustedes lo saben, aún como cristianos y teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, elegimos muchas veces el pecado. Y ahí está el Espíritu Santo, constriñéndonos, dice la palabra de Dios, o sea, nos está por dentro haciendo reflexionar de que aquello que estamos haciendo está mal, o que aquello que hicimos estuvo mal. Porque tenemos la capacidad entonces de tomar decisiones. Es por esta incapacidad, de elegir correctamente, que como creyentes tenemos compasión por aquellos que han cambiado el uso natural del cuerpo, porque nosotros mismos estábamos en esa misma condición. Por eso rogamos, hermanos, por eso rogamos que el Señor transforme las conciencias de aquellos que, como dice la palabra de Dios, están cegados por Satanás. Nosotros sabemos que ellos toman esas decisiones porque están cegados por el maligno. Nosotros no atacamos a los homosexuales. Nosotros no atacamos a las feministas. No es nuestra tarea hacer eso. Simplemente mostramos la verdad en amor. Es todo lo que hacemos. No aceptamos, eso sí, no aceptamos que ellos digan que es verdad. Porque nosotros decimos, la verdad no es esa. Esa no es la verdad. Es verdad, tú puedes vivir así. Es tu decisión. Pero no me vengas a decir que eso es lo correcto. O que eso es la verdad. Porque eso no es la verdad. Y finalmente, hermanos, una obstinada necedad que conduce a toda clase de pecados. Dice la palabra de Dios, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este es el punto central. Yo les decía, hay gente detrás de todas estas ideologías presionando con sus millones para que todos aceptemos
lo que ellos consideran que es normal o progresista. Dice la palabra de Dios, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Quizás ya he dicho esto antes con ustedes, hermanos, pero la mayoría de las personas que no creen en Dios no es tanto porque no crean que no existe, sino porque prefieren creer que no existe. Prefieren creer que no existe. Porque si Dios existe, entonces está en un problema por su manera de vivir. Y saben que si existe un Dios santo y perfecto, todo el mundo, y que no llene ese estándar, merece morir. La razón principal por las cuales muchos no creen, no es tanto porque no crean que Dios no existe, sino porque prefieren creer que no existe. Se engañan a sí mismos, son obstinados, son necios. Les pueden dar todas las razones, les puedes mostrar todos los datos de la existencia de un Dios, y aún así van a decir, siento, prefiero que no existe. Porque si es verdad que existe un Dios, voy a tenerle que dar cuentas a un ser superior a mí. Así que prefiero que no exista. Prefiero creer que no, que esta vida se acaba en cuanto yo me muera, yo puedo hacer en esta vida lo que yo quiera, al final de cuentas no va a haber ninguna consecuencia. Una preferencia interna por creer que no existe Dios. No solamente eso, sino que incitan a otros a que también lo hagan. Allá en México, bien triste, hermanos, con el último gobierno que entró, el partido político que está actualmente en el poder, se revisaron todos los libros de texto de las escuelas, primaria, secundaria, los libros gratuitos, y entonces se hizo un manual completamente para los maestros de primaria, para no enseñarlos a los maestros, para obligarlos a que ellos empezaran a utilizar pronombres neutrales, a que empezaran ellos a meter estas ideologías de género en los pequeños, desde chiquitos, como algo que viene desde el Estado, desde arriba. En contra, obviamente, de lo que siempre se ha creído. Ustedes saben, México es un país predominantemente católico. La Iglesia Católica está en contra, obviamente, de todas estas cosas. Aún así, en contra de lo que, digamos, la mayoría de los mexicanos creen o consideran como algo correcto. Detrás de todo ello hay una mano oscura, que está haciendo esto para meterle a los niños todas estas ideas. Porque si desde pequeños, hermanos, fíjense cómo es el enemigo. Cuando las cosas se van normalizando, o sea, se repiten tanto, se vuelven normales. No sé si ya les platiqué esto, pero allá en Ciudad Juárez, cuando empezó esta guerra contra el narco, de pronto empezaron a aparecer gente colgada en los puentes, decapitados, y era una noticia que hacía mucho ruido, mucho estruendo. Era la página principal, toda la sociedad le entraba como un sentimiento, ¿no? de impotencia, de intranquilidad, de inseguridad. Pero luego, todos los días, un muerto, dos muertos, un muerto, un colgado, un decapitado, ¿cómo le llaman aquí cuando le ponen ahí unos tanques llenos de ácido, cocinados, dicen así, y meten a los cuerpos para que se desintegren? Era tanto que ya ahorita aparece como en la última página del periódico, 2 muertos más en quién sabe qué problema. Ya la gente ya lo ve como algo, es normal. Es normal. Y así están con esta cuestión. Están metiendo todas estas ideas por todas partes, nos meten. Yo no sé cuántos de ustedes han dado cuenta últimamente en las series de televisión o en todas esas cosas, de Netflix ya, televisión ya. Perdónenme, Netflix, Prime y todas estas otras cosas. Antes tú ver a una pareja homosexual en este tipo de cosas era algo impensable y ahora es lo normal. Se ve. Lo están normalizando tanto para que nosotros lo aceptemos, lo toleremos y lleguemos a creer que es correcto. Detrás de todo ello está el enemigo. Así que la batalla por la verdad no es una cuestión meramente intelectual, es una guerra espiritual.
el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor afirme nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos ilumine en todo tiempo para cuando veamos esos ataques del enemigo los podamos identificar y podamos quedar nosotros con la verdad que es la verdadera verdad. Vamos a